de todo esto, que sería hablar de futuro de las residencias, se debería plantear en esa comisión de investigación en la Asamblea, que parece ser que ya será una realidad porque todos los partidos están por la labor. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, hoy nos acompaña en el plató. Buenos días. Muy buenos días. Levantó su voz desde el principio: hay que abrir una investigación en la Asamblea, hay que convertir esto en una comisión de investigación que saque conclusiones. La duda que tengo yo es si se van a escuchar todos los testimonios necesarios, si vamos a ir a un y tú más o si vamos a ir a construir un modelo de futuro que sobre todo salde esa deuda que tenemos con nuestros mayores, porque no les hemos atendido. Yo creo que hay dos tipos de responsabilidades. Por un lado están las posibles responsabilidades legales, que no es que las apunte yo, es que las ha apuntado el propio consejero de Servicios Sociales del Gobierno de Ayuso, posibles ilegalidades relacionadas con esos protocolos de la vergüenza que han negado la asistencia sanitaria en un momento de máxima debilidad para nuestros mayores. Por tanto, esas responsabilidades van por el cauce de los tribunales, nosotros hemos ido a la Fiscalía para ello, y efectivamente hay otro tipo de responsabilidades que son responsabilidades de tipo político, y efectivamente ahí nosotros lo que pensamos es que ha pasado una cosa muy grave, y es que se ha roto un consenso social básico, un consenso de nuestra comunidad por el cual no dejábamos caer a nadie, y que en un momento pues muy sensible y muy difícil para el conjunto de la sociedad, el Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos ha dejado caer a una parte de la población. De todo eso se tiene que hablar en una comisión de investigación. Nosotros apostamos por ella desde el principio, otros lo han hecho con posterioridad. Yo creo que lo importante es que salga adelante y que empiece a trabajar lo antes posible, que no esperemos a después del verano. ¿Alguien actuó de mala fe? Quiero decir, ¿hay alguien, alguna autoridad o algún funcionario de la Consejería de Sanidad que dijo, sobre todo, bajar el número de muertos en los hospitales y me da igual que se mueran los mayores? ¿Alguien actuó con ese nivel de negligencia? Nosotros sí pensamos que hay negligencia y por eso hemos acudido a la Fiscalía. Evidentemente no me corresponde a mí identificar si hay algún responsable político, algún responsable técnico que sea directamente responsable de eso. Yo creo que esa es la competencia de los jueces y ahí tenemos que ser absolutamente respetuosos. Pero sí es verdad que hay un gobierno que tiene una función de dirección política de esta situación, y es un gobierno que en un momento determinado decide que la prioridad es que las personas que tienen un seguro privado puedan acceder a su hospital para ser tratadas, y aquellas que no tienen ese privilegio, por así decirlo, bueno, pues tienen que quedar en unas residencias que además no estaban medicalizadas. Eso es una decisión política y de eso se tiene que hablar en la comisión de investigación. Esto ha aflorado también una tensión interna en el Gobierno de Madrid, unas diferencias que ya sabíamos que existían, pero que ahora se han visto además sobre el papel, porque cada uno ha dado su versión públicamente, entre Ciudadanos y el Partido Popular, que nos lleva también un poco al debate político, y que abro ya a que mis compañeros les planteen las preguntas también en esa línea. Cristina, ¿empiezas tú? Sí, bueno, pues yo además sobre este modelo pensaba, la verdad, hacer una pregunta sobre si hay una posibilidad de acuerdo presupuestario en la Asamblea de Madrid amplio, ¿no?, como ha propuesto también el señor Gabilondo. Pero en cuanto al modelo de residencias, hombre, a mí me parece particularmente injusto transmitirla. Yo creo que aquí cada comunidad de Madrid tiene que hacer un análisis en serio de qué ha pasado el tema de las residencias. Lo que ocurre es que se está trasladando la imagen poco menos de que solo han fallecido ancianos en la Comunidad de Madrid y que no han fallecido en otras comunidades, y que han fallecido solo en residencias privadas y no en residencias públicas. Yo soy partidaria del modelo público de residencias, y a eso iba. ¿Queréis revertir el modelo? ¿Es posible revertir el modelo de residencias concertadas a residencias públicas? ¿Y es sostenible? ¿Lo puede asumir eso en los presupuestos de la comunidad? Empiezo por el principio, lo que comentabas, ¿no?, del acuerdo presupuestario. Quizá en la Comunidad de Madrid mi sensación es que estamos en un estadio muy incipiente. Es que hemos recuperado, siendo generosos, el diálogo con el Gobierno hace apenas una semana. Hasta entonces la presidenta se negaba a hablar con la oposición. Pensar en un acuerdo presupuestario, digamos, de unidad en el que participen todos los grupos políticos me parece una entelequia en estos momentos, pero no porque no lo deseemos, sino porque me parece que no forma parte de la estrategia del Gobierno, y en esas condiciones es francamente difícil ponernos de acuerdo con un Gobierno que, insisto, es el responsable de poner en marcha un protocolo de la vergüenza hace prácticamente 15 días. Resulta cuanto menos difícil. Eso no quita que nosotros vayamos a apostar por el diálogo, vamos a estar en todas las reuniones en las que nos pidan estar, pero evidentemente creemos que es nuestra responsabilidad también hacer frente a las políticas que está desarrollando Isabel Díaz Ayuso, y eso lo vamos a hacer con contundencia. En lo que tiene que ver con las residencias, bueno,
digamos, no quiero entrar como en polémicas de si fallece más gente en las públicas o fallece más gente en las privadas. Pues se está demonizando mucho todo el sector privado, tanto de la salud como de las residencias. Pues no, pero en absoluto es mi intención, pero la realidad es que en la Comunidad de Madrid es más en las privadas, fundamentalmente porque hay muchísimas más privadas. Nosotros pensamos que hay un problema estructural y que, aunque el COVID-19 no lo ha traído ningún partido, eso es una evidencia, pero hay que decirlo porque a veces en el calor de la discusión política se nos olvida, no es responsabilidad de ningún partido el COVID-19, sí es verdad que el virus ha encontrado en determinadas políticas y en determinadas formas de gestión un aliado perfecto, y nosotros pensamos que en las residencias de mayores hay mucho trabajo por hacer y hay un problema estructural, que en la Comunidad de Madrid pasa, entre otras cosas, porque más del 90% de ellas tienen un modelo de gestión privada, pero hay muchos más problemas. Nosotros hemos estado hablando de la precariedad en la que se mueven los trabajadores que están desarrollando esas funciones ahí. Tenemos centenares de denuncias, en las que no voy a entrar en los detalles, pero algunas son verdaderamente esperpénticas, de personas que viven allí o de familiares que son conscientes de lo que ha estado sucediendo en algunas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid es consciente de esto y en estas condiciones hemos llegado al COVID-19, insisto. El virus no es responsabilidad del Gobierno, pero evidentemente el virus ha encontrado en determinadas políticas del Partido Popular de las últimas décadas un aliado perfecto. Yo creo que una de las tareas fundamentales que tenemos de cara a los próximos meses efectivamente es abrir un debate para replantear en su conjunto el modelo de residencias. Y ahí la Comisión de Investigación tiene que arrojar unas conclusiones que sin duda van a ser importantes. Pero esto de medicalizarlas, que lo decimos así muy rápidamente, o sea, instalar una instalación médica mínima para atender un caso de urgencia y tener de forma permanente personal sanitario allí, ¿es viable económicamente? Quiero decir, las residencias públicas se llevan la pensión de la persona que ingresa, pero no cubre todo. En la mayoría de los casos hay que pagar lo que falta aparte. ¿Nos podemos permitir eso? ¿Hacer residencias públicas medicalizadas? Con el tema de la medicalización es que hemos jugado un poco al gato y al ratón. La presidenta Ayuso decía que estaban medicalizadas, luego resulta que un juzgado de Alcorcón, otro de Leganés, le dicen a la presidenta, no señora, poner un teléfono de contacto de un médico en una residencia no es medicalizar una residencia, y en esa situación hemos continuado hasta la actualidad. Digamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante una situación extraordinaria, de extraordinaria gravedad, no ha querido medicalizar las residencias, del mismo modo que también se negó, recordemos, porque para eso está la hemeroteca, ¿no?, se negó inicialmente a desinfectar con la UME las residencias de mayores. Digamos que hemos ido por detrás todo el rato. Respecto de esto, yo lo que digo es que tenemos que seguramente cambiar las prioridades. Algunos lo tendrán que hacer en mayor medida y otros en menor medida. Y la prioridad para los meses que vienen es evitar el rebrote. Y si evitar el rebrote pasa porque efectivamente las residencias tengan que estar medicalizadas, no hay una prioridad más importante que esa. Que salvar vidas, desde luego que no, Verónica. Sí, a mí me gustaría ir más que a la gestión, a la estrategia política, porque es verdad que estamos viendo cómo la comunidad dista mucho de lo que sucede en el Ayuntamiento de Madrid, en dos administraciones públicas que sabe que están muy contrapuestas, ¿no? El espaldarazo definitivo del alcalde Almeida fue aquella Rita Maestre alabándolo en la sede del ayuntamiento, ¿no?, y diciendo que efectivamente había promovido y no había ningún pero que hacerle, obviamente con los matices ideológicos que por supuesto tienen sus formaciones. En la Comunidad de Madrid es imposible. ¿Por qué cree que la señora Ayuso no ha tomado la estrategia del alcalde Almeida? Voy a decir una cosa que quizá hable, bueno, no sé si bien, pero justifique en algún sentido las diferencias. Me refería a que hablara bien de Ayuso. Creo que es evidente que la presidenta Ayuso sí tiene competencias para gestionar muchas cosas y tiene que tomar muchas decisiones que son importantes, y el alcalde Almeida, como el resto de los alcaldes, tiene que tomar menos. Y eso evidentemente, pues seguramente te hace acertar menos, pero también te hace equivocarte menos. Ahora, más allá de eso, a mí me parece evidente que la situación política en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento es claramente diferente. En el Ayuntamiento ha habido un cambio de gobierno, ha habido 4 años que han roto la continuidad del Partido Popular al frente del Ayuntamiento. Evidentemente, yo creo que hay una forma de hacer política que encarnó a la perfección Manuela Carmena y que se ha popularizado mucho en la ciudad de Madrid y que es valorada positivamente, yo creo que por quienes la votaban y por quienes no.
y evidentemente Almeida se ve, yo creo, en la necesidad de incorporar un estilo de hacer política que a lo mejor no le es propio, pero que de alguna manera se siente la necesidad de incorporarlo para fortalecer su liderazgo, ¿no? Digo, más allá de lo que nos parezca a cada uno, yo creo que esto tiene bastante de realidad. En la Comunidad de Madrid la situación es claramente diferente. Creo que es evidente que Isabel Díaz Ayuso la pusieron al frente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid para proteger el fuerte, para intentar conservar uno de los bastiones históricos del PP, y que, por tanto, su función en este caso, o entre sus prioridades, no está la de llegar a acuerdos con nosotros o con otras fuerzas políticas, está defender el fuerte aguirrista de lo que ella entiende que es una campaña de acoso y derribo contra ella o contra su persona, que nada tiene que ver con eso, pero digamos que creo que las estrategias y las realidades políticas de ayuntamiento y comunidad están cambiadas, totalmente alteradas. ¿Y cree usted que la señora Ayuso terminará la legislatura? Porque estamos viendo un run de moción de censura, que es posible, sabemos que si Ciudadanos decidiese apoyarla, desde luego sería determinante, faltarían 4 votos, no sé si ustedes estarían dispuestos a darlos, pero en cualquier caso, cuando uno publica que hay moción de censura, al día siguiente hay otro periódico que publica, ojo, que hay adelanto electoral, porque está claro que o es una cosa o es la otra, que las dos al mismo tiempo no pueden ser. ¿Tiene usted claro por dónde va a ir el otoño político de Madrid? Bueno, yo lo que creo es que Isabel Díaz Ayuso no tenía que haber comenzado la legislatura como presidenta. Eso es lo primero. Y que si la comenzó fue gracias a Ciudadanos, porque Isabel Díaz Ayuso ni siquiera fue la candidata más votada. El Partido Popular lleva 25 años al frente de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso llega gracias a los votos de Ciudadanos, que prefiere darle los votos al mismo partido de la Gürtel, de la Púnica, de la Lezo, de Aval Madrid, de todas estas historias, prefiere dárselo a esos que no buscar un acuerdo de otra naturaleza. Evidentemente, si Ciudadanos cambia de opinión en estos momentos, nosotros estamos absolutamente abiertos a hablar con ellos y con el resto de grupos de lo que haga falta. Pero la pelota lo estaba al inicio de la legislatura y lo está ahora en el tejado de Ciudadanos. Ahí yo creo que no podemos engañar a nadie. Y todo lo demás yo creo que es rumorología. Evidentemente yo en Ciudadanos veo un cambio de estrategia a nivel nacional. Yo creo que cualquiera lo puede ver, ¿no? Ciudadanos, las votaciones que ha tenido, la orientación de su voto, el discurso ha cambiado. Pero yo no termino de ver que eso se esté replicando en la Comunidad de Madrid. Yo escucho al señor Aguado y veo al mismo señor Aguado desde hace 6 meses, desde hace 8, desde hace un año, y a nivel nacional creo que Arrimadas está haciendo cosas diferentes. Ahora, ¿que Ciudadanos en Madrid vaya a cambiar? Pues eso yo no lo sé, hay que preguntárselo a ellos. Pablo Gómez Perpiñá, le quería preguntar también por una escena que se producía este fin de semana en el barrio de Lavapiés. Vamos a ver lo que ocurrió. Es el momento de confusión, de jaleo, en el que se ve a la policía como retiene un hombre y en la calle como otras personas increpan a los policías. Parece el hombre detenido estaba borracho, había atracado a alguien, se ve que se resiste, la policía tarda un rato en movilizarlo y eso genera inquietud y ya vemos hasta una protesta en la calle, una persona que se mete por el medio. José Ignacio, cuéntanos más detalles. Son unas imágenes que ustedes seguramente han visto este fin de semana. En ellas se ve a un hombre ebrio, según los testigos, que intenta ser introducido en un vehículo de la policía por varios agentes. No llega a estar en ningún momento totalmente dentro. De hecho, consigue zafarse y es entonces cuando le intentan inmovilizar y uno de los agentes opta por la técnica de apoyar su rodilla entre el hombro y la espalda del hombre al que se intenta inmovilizar. Es una escena que recuerda a la que le costó la vida a George Floyd en Minneapolis, cuando un policía apoyó su rodilla en su cuello, provocándole la muerte por asfixia, en unas imágenes que han desatado una ola de indignación y de protestas en Estados Unidos. Aquí se vivió una escena parecida. Una mujer que estaba presenciando esos hechos se acercó muy indignada a la policía. Uno de los agentes la apartó violentamente, incluso la arrojó contra el suelo. Unas imágenes muy comentadas este fin de semana en redes sociales y que han dado pie incluso a reacciones políticas. Íñigo Errejón ha hablado de respetar los derechos humanos. El chaval estaba un poco borracho, no se identificó ante la policía, pero como no hablaba el castellano, la machacaron. Hice el intérprete, no me hicieron caso. La chica le dio rabia a la brutalidad policial y se metió. Dije, no te metes en donde te llama y usa la cabeza. Si un agente es capaz de hacerte esto, cara contigo en la comisaría. Se dio cuenta de lo que le he dicho y se fue. Nada más, señor. Bueno, pues han visto la reacción de la gente en la calle, que se entiende en el contexto, nos decía nuestro compañero, de la sensibilidad que ha provocado la muerte de Floyd en Estados Unidos, la protesta mundial en torno a eso, pero la policía española subraya que aquí no hay una situación similar y que en este caso en concreto no tiene nada que ver. Esto es lo que nos han contado.
Lo sucedido en Lavapiés nada tiene que ver con la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Estamos hablando de una persona que era violenta, que acababa de robar a 2 personas, que además escupió a los policías, que les tiró cerveza, que iba en un estado ebrio. Y desde luego digo que no tiene nada que ver porque esta persona se la redujo, se la detuvo, se la pasó por el médico, es decir, fue asistido por un facultativo médico y no presenta ninguna lesión. Por lo tanto, nada que ver una intervención con la otra. Ahora, si lo que pretendemos es poner en cuestión cualquier intervención policial en la que, lógicamente, se tiene que usar la violencia porque estás actuando contra una persona violenta, pues bueno, todo vale, ¿no? Pero desde luego nada tiene que ver una situación con la otra porque en este caso, insisto, esta persona está bien, no necesitó asistencia médica y desde luego está en unas condiciones que nada tienen que ver con lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd. Pues una y otra vez, insisten, nada tiene que ver, pero como Íñigo Rejón hacía ese mensaje de advertencia, como esto ha ocurrido en nuestra ciudad, ha ocurrido en Lavapiés, ¿tiene o no tiene que ver? ¿Tenemos un problema nosotros también de excesos policiales y de racismo? Yo creo que haríamos mal en mirar exclusivamente el caso concreto, como si se tratara de un problema de seguridad ciudadana único e individual. De lo que están hablando las movilizaciones que se están dando en Estados Unidos y en otras partes del mundo es de un racismo estructural, que forma parte, está adherido a la piel de nuestras sociedades y evidentemente del que participan también las administraciones públicas y los poderes públicos. E ignorar esto me parece una irresponsabilidad inmensa. Yo creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos con una perspectiva crítica y evidentemente a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay que exigirles proporcionalidad y el uso de la fuerza mínima para cumplir con los objetivos que legalmente están establecidos. Eso no siempre se cumple. En algunas ocasiones sí, o la inmensa mayoría sí, pero en algunas no se cumple. Y evidentemente supervisar eso y que la gente se movilice y reclame una sociedad más justa, pues evidentemente yo creo que rema en favor, digamos, de un futuro pues mejor para el conjunto de la población. Creo que las movilizaciones hablan de eso, ¿no? De la lucha contra el racismo, quizá no tanto de casos concretos, que me parece que no creo que sea, digamos, el centro de la discusión. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid, gracias por estar en el plato de 120 minutos. Gracias a vosotros.